¿Has oído hablar alguna vez de una casa que pasó de ser un símbolo de poder a convertirse en un remanso de dignidad? En el corazón de Madrid, en 1897, una costurera humillada heredó la mansión de la mujer que una vez la trató con respeto y, al hacerlo, cambió el destino de todos a su alrededor. Lo que comenzó como un escándalo terminó siendo una lección. Cuando alguien elige la justicia por encima de las apariencias, hasta las paredes aprenden a respirar de otra manera. Hoy conocerás la verdadera historia de Casa Herradura, donde el amor venció al orgullo y la herencia se convirtió en reparación. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y prepárate para emocionarte. En aquella fría mañana de finales de otoño, la mansión Herradura tenía los sonidos de siempre: pasos apagados sobre el mármol, el reloj de pared dando la media hora, las altas ventanas dejando entrar una brisa que traía el aroma de los azahares. Álvaro caminó temprano por el pasillo de los retratos, intentando ocupar su cuerpo para no enfrentarse al vacío que lo había acompañado desde el velatorio. Se escudaba en la rutina: revisar libros, comprobar cuentas, verificar la correspondencia. Por fuera, impecable. Por dentro, un ruido que fingía no oír. Cuando el ama de llaves le informó, con la voz de quien obedece órdenes, que Emilia sería despedida por no tener una presentación adecuada, sintió una punzada que no encajaba con la frase hecha que había repetido toda su vida sobre cada uno en su sitio. Recordó a su abuela sonriendo solo cuando Emilia le leía en voz alta las cartas de su juventud. Pensó en intervenir, pero no lo hizo. Prefirió la seguridad de la costumbre, y fue esa vacilación, más que la noticia en sí, lo que empezó a consumirlo por dentro. Emilia recibió el despido sin aspavientos, con un suave sí que no denotaba conformidad. Se dirigió al pequeño cuarto donde guardaba su maleta, dobló sus dos faldas de trabajo, se anudó la cinta azul a la muñeca como si se pusiera algo importante cerca de la piel, y respiró hondo para no temblar. El pasillo hasta la puerta parecía más largo que nunca, con gente que la miraba de reojo, como si el silencio aprobara la escena. Álvaro vio cómo la maleta raspaba contra el marco de la puerta, y el sonido seco resonó en la habitación. Vio a su hermano esperando afuera, delgado, con la mirada de quien calcula mentalmente el próximo pago del alquiler. Sintió una vergüenza que no provenía de los demás, sino de en qué se había convertido por miedo a su propio apellido. Y antes de que el reloj marcara la siguiente hora, decidió que no seguiría fingiendo normalidad. Algo en su interior que le recordaba la mano delicada de su abuela sobre la mesa de cartas le decía que ese día no podía terminar igual que había empezado. No llamó a nadie por su nombre ni alzó la voz. Simplemente caminó hasta el rellano de la escalera e hizo un breve gesto con la mano, de esos que siempre solucionaban pequeños problemas y que en ese momento debían tener un gran propósito. El lacayo corrió hacia la puerta antes de que Emilia doblara la esquina de la acera. Álvaro sintió el frío mármol clavarse en la suela de su zapato y subir por su pierna, como si el suelo exigiera una postura. Cogió el llavero de plata de su abuela de la mesilla y notó que le temblaban las manos, un temblor discreto, pero suficiente para que el metal tintineara. Pidió que no se registrara el despido en el libro de personal, sacó la pluma del tintero y tachó la entrada como si desactivara una trampa que él mismo había tendido. En el salón, alineó a los criados, no para humillar a nadie, sino para advertir de que la partida aún no había terminado. La mandíbula del ama de llaves se tensó. Su primo, que había estado observando desde la galería como si vigilara su territorio, retrocedió apenas un paso, lo suficiente para delatar su sorpresa. Emilia regresó con la maleta aún en la mano y el rostro sereno, sin lágrimas, y eso pesaba más que cualquier súplica. Álvaro les pidió que prepararan la habitación de invitados del fondo.
la sencilla, con una ventana que daba al patio, y avisó al registro civil que la familia estaba lista para recibir al notario a cualquier hora. Sabía que el testamento llegaría de todos modos. Prefería que llegara con ella dentro de la casa. Subió al antiguo estudio de su abuela y abrió el cajón donde guardaba el libro de medicamentos y el horario de lectura. Allí estaban los documentos, con las fechas alineadas y la letra que conocía desde la infancia. Pasó el dedo por una página en particular y el recuerdo volvió con aroma a lavanda. Al final, su abuela le agradecía su presencia en las tardes dolorosas. No era poesía, era un registro de dolor y cariño, y eso le bastó para afrontar lo que estaba por venir. El carruaje negro de la notaría entró por la puerta cerca del mediodía, cuando el sol ya caía a plomo sobre los naranjos, dejando un aroma cítrico que impregnaba el pasillo. Dos hombres descendieron, el notario, formal, y el asistente con el maletín de cuero. Sobre la encimera de mármol del vestíbulo, colocaron el sobre con el sello rojo, aún húmedo de la mañana. Quienes habían presenciado este ritual se acercaron con curiosidad. Quienes nunca lo habían visto fingieron desinterés, pero permanecieron cerca. El primo, con la seguridad de quien siempre vence a gritos silenciosos, intentó guiar a los invitados, pero Álvaro indicó que todos debían permanecer de pie, con mise-en-scène, las puertas abiertas y las cortinas corridas. Quería luz y testigos. El notario comprobó los nombres, describió las fechas, recitó las disposiciones generales y luego leyó la parte que transformó el ambiente de la sala. La mansión legada a Emilia, la cláusula relativa a la escuela de formación profesional para señoritas, la exigencia de que Álvaro garantizara la posesión y cumpliera la misión bajo pena de perder el control de las demás propiedades. Lo que se oyó no fue un simple murmullo, era ese sonido contenido de quienes de repente necesitan reorganizar el mundo en su cabeza. Emilia apretó el asa de su maleta como si anclara su cuerpo. Álvaro no miró a su prima ni a la ama de llaves. Miró la mesa, el sello roto y la firma de su abuela, que reconocería incluso con los ojos cerrados. Sintió la familiar mezcla de miedo y alivio, miedo a lo que vendría de la familia, de los donantes, de las paredes que parecían oír, alivio por tener por fin algo lo suficientemente claro como para no poder usar ninguna excusa. Allí, el mismo día en que la habían desahuciado, la casa había sido devuelta a quien la había dignificado cuando nadie la veía. Se alisó la chaqueta, no por vanidad, sino para recordarse a sí mismo que estaba completo. Y mentalmente confirmó lo que se había prometido horas antes. Esa historia no volvería a ser la misma. La tarde se tornó densa dentro de la casa, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Tras la lectura, el notario recogió cuidadosamente los papeles, sin levantar la vista, y se retiró en silencio. Su prima intentó seguirlo, pero Álvaro la interceptó con un simple «Nos quedaremos un rato más», sin alzar la voz. Todos entendieron lo que eso significaba. Nadie se iría hasta que el asunto estuviera resuelto. Emilia seguía de pie junto a la ventana, sin saber dónde mirar. No parecía contenta ni victoriosa, solo parecía exhausta, y había algo en su postura que hacía que todo lo demás pareciera más pequeño. Álvaro notó que, por primera vez, las señoras que tanto hablaban de linaje y compostura no podían sostenerle la mirada. Ordenó que sirvieran agua, pero Emilia la rechazó con un discreto asentimiento. El silencio se prolongó durante largos minutos, hasta que la ama de llaves, avergonzada, intentó justificar la renuncia. Dijo algo sobre el orden de las cosas, pero su voz temblaba, como si ella misma ya no creyera lo que decía. Álvaro le dejó hablar hasta el final, y simplemente respondió que, a partir de ese momento, se reevaluarían todas las órdenes de la casa. Habló con calma, pero con una firmeza que ni él mismo sabía que poseía. El miedo seguía presente,
Pero había algo nuevo, una especie de vergüenza transformada en valentía, como si por fin comprendiera la magnitud de la cobardía de fingir que no veía. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, su prima lo confrontó con la indiferencia de quien siempre había tenido el control. Le preguntó si de verdad pretendía mezclar a la familia con los criados. La respuesta fue inmediata y curiosamente sin enfado. Álvaro simplemente dijo que no había mezcla, solo justicia. No alzó la voz, no buscó aplausos. Parecía hablar más consigo mismo que con ella. Emilia permaneció inmóvil y el sol entraba a raudales por la ventana, dejando destellos dorados en el suelo, como si marcara una frontera invisible entre lo que había sido y lo que sería después. Su hermano, que esperaba afuera, entró tímidamente, llamado por uno de los criados. El rostro del muchacho estaba polvoriento y tenía la mirada tensa de quien no lo entiende todo, pero percibe cuando algo cambia. Álvaro lo saludó y ordenó que trajeran comida de la cocina. Su prima soltó una carcajada corta y venenosa y se marchó, diciendo que estaba arruinando el nombre de los Cañizares. Él no respondió. Se quedó allí, observando a su hermano y a la joven comer en silencio en la despensa lateral, mientras la luz del atardecer atenuaba el brillo de la porcelana. Por primera vez, la casa parecía viva, no por su estatus, sino por la presencia humana. Y Álvaro comprendió que el peso que había cargado durante años no provenía de la herencia, sino de la ausencia de alma en ella. La noche cayó antes de lo previsto, y con ella llegó el extraño silencio que precede a las grandes decisiones. La casa olía a velas y a la tinta fresca de los papeles recién firmados. Álvaro subió al despacho sin cenar, llevando consigo el testamento ya copiado y el costurero que Emilia había dejado sobre la mesa. Abrió el compartimento interior y encontró las pequeñas notas bordadas por su abuela. Frases cortas pero firmes, escritas en líneas rectas, sin temblar. La dignidad es la forma más elevada de fe, decía una de ellas. Se quedó mirando esas letras durante minutos, paralizado. Comprendió que su abuela no dejaba un gesto de caridad, sino una lección, reparar lo que se había descuidado. La herencia era en realidad una disculpa transformada en testamento. Afuera, el sonido de los cascos de los caballos resonaba en el pavimento, y Álvaro pensó en cuántas veces había visto a gente sencilla llevando mensajes, notas, provisiones, sin apenas darse cuenta. De repente, todo lo que conocía le pareció insignificante. El honor que siempre había defendido con palabras se reconstruía allí, en el silencio de una costurera que solo había hecho lo correcto. Y dolía de una forma buena, como un músculo que vuelve a moverse tras mucho tiempo de inmovilidad. A la mañana siguiente, despertó temprano, incluso antes de que la luz iluminara el jardín. Había dormido poco, pero con una lucidez que no sentía desde hacía meses. Bajó las escaleras despacio, aún con la chaqueta del día anterior, y encontró a Emilia ya despierta, barriendo el pasillo con la misma calma con la que leía las cartas de su abuela. Por un instante pensó en pedirle que se detuviera, que descansara, pero comprendió que necesitaba ese gesto para orientarse. La casa, que antes le había parecido una prisión llena de reglas, ahora sonaba como un lugar de espera. En la puerta ya había curiosos, criados de otras casas, vecinos, incluso el párroco. Todos querían saber si era cierto que la joven había heredado la mansión. Álvaro les pidió que abrieran las puertas. Quería que vieran. Quería que todo el pueblo supiera que no había ningún error. Él mismo acompañó al sacerdote por los pasillos y le mostró los documentos oficiales. El hombre vaciló, incómodo, hasta que Emilia se acercó y le entregó una de las cartas, bordadas de la matriarca. «Recuerda esto, padre», dijo. Ella creía en la fe a través de las obras, no de las apariencias.
La frase caló hondo en Álvaro. En ese instante comprendió que la misión impuesta por su abuela no era meramente legal, sino moral, y estaba dispuesto a pagar con su propia reputación si fuera necesario. La noticia se extendió en menos de un día. Antes del mediodía, el nombre de Emilia ya circulaba por las calles cercanas, plagado de distintas versiones. Algunos decían que había embrujado a la anciana, otros que el testamento era falso. Álvaro oyó algunos de los rumores al cruzar la plaza y sintió la misma mirada que solía dirigir a los demás, la de quien juzga sin saber. Al entrar en la notaría para confirmar la autenticidad del documento, fue recibido con ese respeto frío reservado a quien está a punto de caer. El notario lo saludó formalmente, pero no ocultó su curiosidad. Se rumoreaba que su primo había contratado a un abogado para impugnar el testamento y que pretendía alegar la indignidad moral de la heredera. Álvaro firmó lo que tenía que firmar y se marchó sin dar explicaciones. Sabía que decir demasiado ahora sería darles munición. Al regresar a la mansión, encontró a Emilia en el jardín, de pie frente a los naranjos, observando el suelo cubierto de hojas. Le preguntó si estaba bien. Ella solo respondió que notaba el aire diferente. Lo entendió sin necesidad de explicación. Cuando alguien pasa su vida obedeciendo órdenes y de repente se adueña de su propio espacio, hasta el sonido del viento cambia. Esa tarde reunió a los sirvientes en el salón principal. Quería explicarles los cambios directamente. La casa se reorganizaría, se empezaría a planificar la escuela y nadie estaría obligado a quedarse si no quería vivir allí. Algunos intercambiaron miradas de recelo, otros bajaron la vista. El ama de llaves, acostumbrada a marcar la pauta de las jerarquías, mantuvo el rostro impasible. Pero el jardinero, un hombre sencillo y de misma en pocas palabras, fue el primero en decir que se quedaría. La anciana tenía razón, comentó. La muchacha tiene mucha fuerza de voluntad. La frase resonó en la sala como un rayo de luz. Uno a uno, los demás comenzaron a confirmar que se quedarían. Álvaro sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y vergüenza. Comprendió que el poder nunca había residido en las órdenes, sino en las decisiones. Emilia le dio las gracias sin decir palabra, simplemente recogiendo el paño que llevaba sobre el hombro y volviendo al trabajo. Y fue en esa sencillez donde él lo comprendió. Ella no quería ser un símbolo ni una mártir. Solo quería que la dejaran en paz para hacer lo que creía correcto. En los días siguientes comenzaron a llegar cartas dirigidas a Álvaro con el escudo de armas familiar. Todas tenían el mismo tono, advertencias disfrazadas de consejos. Una decía que estaba manchando el nombre de los Cañizares al relacionarse con gente sin títulos. Otra le recordaba con un tono casi piadoso que la tradición es la única herencia que perdura en el tiempo. Las leyó todas y las guardó en el cajón de su despacho, no por respeto, sino por miedo a romperlas y perder la compostura. Por las noches caminaba solo por los pasillos, escuchando el eco de sus propios pasos, y sentía el peso del silencio que había dejado la ausencia de su abuela. Era como si la casa esperara a que se convirtiera en quien debería haber sido años atrás. Emilia, en cambio, mantenía su rutina. Ayudaba en la cocina, cuidaba el jardín y cosía manteles nuevos para la futura escuela. No había ostentación ni prisa, y esto desconcertaba a quienes esperaban ver a una mujer deslumbrada por su herencia. Álvaro lo observaba todo en silencio, fascinado por su serenidad ante el creciente caos exterior. Cada uno de sus gestos parecía recordarle que la dignidad no necesita escenario. Pero la prima no aceptó el silencio. Un jueves por la mañana apareció acompañada de un abogado de la ciudad, con un fajo de papeles
y una expresión de falsa compasión. Dijo que estaba allí solo para arreglar formalidades, pero su tono delataba el veneno. Exigió ver el inventario e insinuó que la costurera se había aprovechado de la vulnerabilidad de la matriarca. Emilia estaba presente, de pie en la puerta, con una toalla de lino en las manos. No respondió. Fue Álvaro quien se adelantó. Les pidió a ambos que se sentaran en la sala y volvió a llamar al notario. La reunión duró horas, con acusaciones veladas y citas de leyes. Con cada argumento de su prima recordaba las cartas de su abuela y se mantenía firme. Cuando el abogado insinuó que Emilia podría haber influido emocionalmente en la difunta, Álvaro se puso de pie, apoyó las manos sobre la mesa y dijo simplemente: «La señora que sirvió la casa con más decencia que muchos de nosotros no necesita defensa. El testamento lo demuestra». El silencio que siguió fue denso y revelador. Incluso el abogado pareció comprender que ya no había margen de maniobra, sin dejar al descubierto su propia crueldad. Desde ese día, la mansión fue observada como si fuera el escenario de un escándalo. Los carruajes aminoraban el paso al pasar, las conversaciones en las esquinas cesaban e incluso los periódicos comenzaron a publicar discretas notas que sugerían un conflicto familiar por una herencia disputada. Álvaro fingía no leer, pero cada palabra parecía herir lo poco que quedaba de su reputación. Durante años se había enorgullecido de su discreción, de su apellido intachable y del respeto automático que recibía. Ahora se encontraba en el centro de un rumor que lo transformaba en un traidor a su propia clase. La sensación era extraña, dolía, pero también liberaba. Por primera vez, la opinión ajena no determinaba sus acciones. Cuando una señora conocida de su abuela lo reconoció en la calle y lo llamó ingrato, simplemente inclinó la cabeza y siguió caminando. Ya no existía ninguna justificación posible que encajara en las viejas fórmulas sociales. Esa misma noche le pidió a Emilia que eligiera el aula donde quería instalar la primera clase de la futura escuela. Miró a su alrededor, evaluó los espacios y eligió la antigua sala de música, la misma donde la habían despedido días antes. «Aquí», dijo, «es donde resuena con más fuerza lo que necesita reconstruirse». Álvaro sintió un escalofrío. La elección tenía sentido. Era simbólica sin ser teatral. Al día siguiente comenzaron los cambios. Dolientes y albañiles iban y venían, cargando muebles, quitando pesadas cortinas, abriendo ventanas que nunca antes se habían abierto. El polvo del tiempo se mezclaba con el olor a pintura fresca. Emilia lo observaba todo, sin dar órdenes, solo atenta a lo que hacía cada uno. A medida que el espacio cobraba forma, algo también se transformaba en ella. El miedo a ser desahuciada de nuevo empezaba a ceder ante una confianza tímida, casi infantil. Álvaro lo notaba en pequeños gestos, en su forma de caminar más erguida, en cómo hablaba con los obreros sin bajar la mirada. Él, a su vez, se sentía menos como un administrador y más como un aprendiz. Se quedó de pie en el umbral del salón, observando cómo el sol entraba a raudales por las ventanas recién limpiadas, y pensó en su abuela. Aquella casa, que una vez había sido un símbolo de poder, se estaba convirtiendo en un lugar de reparación. Y aunque sabía que su primo seguiría atacándolo, Álvaro ya no se veía dando marcha atrás. La vergüenza que antes lo había guiado se había convertido en un propósito. El primer golpe llegó disfrazado. Una mañana, la cocinera apareció llorando, diciendo que le habían robado 2 pendientes antiguos de la vitrina. La prima, que aún rondaba la casa con falsas excusas, insinuó delante de todos que Emilia tenía libre acceso al salón. La acusación cayó como veneno en el aire.
Álvaro notó la incomodidad general, los sirvientes cuchicheaban, las miradas esquivas, y decidió investigar personalmente. Registró las habitaciones, abrió los cajones, buscó en los lugares más insospechados. No encontró nada. Horas más tarde fue el jardinero quien encontró los pendientes detrás de un jarrón en el patio. La conclusión era obvia. Alguien quería sembrar una mentira, pero el daño ya estaba hecho. Emilia pasó el resto del día en silencio, con la mirada perdida. Por la noche, al guardar el costurero, vio que el forro interior, donde guardaba las notas de su abuela, estaba roto. La sensación de violación dolió más que la calumnia. Álvaro sintió un vuelco en el estómago. Sabía que su primo lo intentaría todo: difamarlo, sabotearlo, doblegar su resistencia con ruido. Cerró su oficina con llave y empezó a dormir en el sofá de la planta baja, cerca de la entrada. Si quieren llegar a mí, pensó, que me encuentren despierto, pero las provocaciones no cesaron. La semana siguiente, un grupo de empleados veteranos renunció en masa, alegando un ambiente inestable. Álvaro los dejó ir sin suplicar. Prefería una casa vacía a una hipócrita. Su primo, a su vez, difundió rumores de que estaba en bancarrota y que vendería la propiedad. Emilia lo soportó todo en silencio, pero su cuerpo la delataba. Ojos hundidos, manos temblorosas, una leve tos que persistía en las mañanas frías. Aún así, no se detuvo. Cosía uniformes para futuros alumnos, preparaba listas de materiales y cuando nadie la veía, dejaba flores secas en las habitaciones vacías. Un simple gesto de quien se negaba a dejar morir el ambiente. Álvaro observaba sin intervenir. Allí descubrió que la verdadera resistencia no hace ruido, y por mucho que la casa aún respirara desconfianza, había algo en ella, quizás el olor a jabón y tela nueva, que comenzaba a reemplazar el miedo con significado. El cuerpo de Emilia finalmente cedió. Álvaro la encontró inconsciente cerca de la escalera del patio, con la linterna aún encendida junto al cubo de agua. Había intentado limpiar las ventanas ella misma, a pesar del frío intenso. La escena lo impactó con una fuerza inesperada. Ese cuerpo frágil, cubierto por un chal gastado, tendido en el mismo suelo que había cruzado meses atrás para ser expulsada. Pidió ayuda, pero nadie respondió. La mayoría de los sirvientes ya se habían marchado. Así que, sin pensarlo, la llevó a la pequeña habitación del fondo y se sentó allí esperando a que respirara mejor. Cuando abrió los ojos horas después, intentó disculparse por molestar. Álvaro no la dejó continuar. Simplemente dijo que, a partir de ese momento, nada sería más importante que su salud. La frase salió sin pensar, pero con una sinceridad que lo sorprendió. En ese momento comprendió lo que su abuela siempre había querido decir cuando afirmaba que el honor es cuidar lo que el mundo desprecia. La vergüenza que lo había atormentado durante años dio paso a algo nuevo, una mezcla de ira y ternura, un impulso casi físico por proteger lo que antes había ignorado. Al día siguiente envió un mensajero al médico de la familia y ordenó que prepararan la antigua habitación de la matriarca para Emilia. La decisión provocó murmullos. ¿Cómo podía una criada ocupar ese espacio? Pero a Álvaro no le importó. Pasó la mañana supervisando la limpieza e hizo encender la chimenea, un gesto simbólico que nadie se atrevió a cuestionar. Cuando Emilia se recuperó lo suficiente para caminar, vio la habitación iluminada y no lo entendió. Preguntó si era algo temporal. Él respondió que no. Dijo que, mientras ella se encargara de la casa y de la futura escuela, merecía el mismo respeto que cualquier otro miembro de ese linaje. No era caridad, era justicia tardía. Y al decir esto, se dio cuenta de que también hablaba consigo mismo.
Aquella habitación, con el antiguo perfume de su abuela aún impregnado en las cortinas, era la confirmación de que las barreras que mantenían unida la casa finalmente se estaban desmoronando. Cuando Emilia recuperó su seguridad al caminar, el ritmo de la casa cambió. El sonido de los martillos reemplazó a los chismes. La sala de música, antaño reservada para las actuaciones de las sobrinas nobles, se convirtió en un semillero de ideas. Álvaro contrató a albañiles del barrio e hizo pintar las paredes de colores claros, sin arabescos, para que las chicas vean la luz, como solía decir su abuela. Un día apareció el párroco, invitado por Álvaro, pero se marchó inquieto. No sabía si bendecir o desaprobar el gesto. Dijo que las mujeres aprendieran contabilidad no era la voluntad de Dios. Emilia, con voz serena, respondió que quizá Dios solo quería que nadie pasara hambre. Álvaro observó el intercambio en silencio, admirando su firmeza. Era una respuesta sencilla, pero desarmaba cualquier argumento. Poco a poco, empezaron a llegar mujeres del barrio, viudas, costureras, huérfanas, preguntando cuándo empezarían las clases. Emilia las recibía una a una, con esa manera que mezclaba dulzura y orden. Álvaro anotó nombres, hizo listas, firmó recibos, pero en el fondo sentía que lo más importante no era el papeleo, sino lo que comenzaba a construirse entre esas personas, una nueva confianza. No todos reaccionaron bien. Su prima organizó una cena en su casa e invitó a las familias tradicionales de la región. Allí difundió rumores de que Álvaro había perdido la cabeza y que la escuela era solo una tapadera para encubrir negocios turbios. El domingo, el cura repitió algunos de los rumores en un sermón, hablando de los peligros de la vanidad y el desorden social. Cuando Álvaro lo oyó durante la misa, sintió que le ardían las mejillas, pero permaneció sentado. Ya no quería defenderse con palabras, quería demostrarlo con hechos. Al salir, una mezcla de curiosidad y condena lo increpó. Emilia, a su lado, caminaba con la cabeza en alto, con la cinta azul atada a la muñeca. Ninguno de los dos dijo nada, pero el silencio entre ellos bastó. Era un pacto. Comprendió que, a partir de entonces, cada ladrillo que pusiera sería también una respuesta, no contra su prima, ni contra el cura, sino contra todo lo que aquella casa representaba antes de tener alma. Con el paso de las semanas, la mansión se convirtió en un constante bullicio de martillos, risas y pasos apresurados. Llegaron las primeras mesas de costura y Emilia lo organizó todo con una precisión casi matemática. Escribía listas con letra pequeña, pegaba carteles en las paredes e inspeccionaba cada tela de lino como si fuera oro. Álvaro, por su parte, se enfrentó a algo que nunca antes había experimentado: el aislamiento de sus iguales. Las visitas cesaron, las cartas disminuyeron e incluso el banquero que siempre lo saludaba en la calle empezó a pasarse al otro lado. Por las noches, se preguntaba si no habría llevado demasiado lejos su fidelidad al testamento. Pero le bastaba con bajar y ver el resplandor de las lámparas en el salón, a Emilia doblando telas y enseñando a una niña a usar el bastidor, para comprender que ese era exactamente su lugar. El sonido de la aguja perforando la tela se mezclaba con el murmullo de sus propios pensamientos y por primera vez la casa parecía tener un ritmo que no era impuesto, sino nacido del trabajo real. Un día, mientras revisaba los registros de gastos, recibió una visita inesperada. El jardinero más anciano, que había trabajado allí durante décadas y había renunciado durante la crisis, traía un pequeño sobre. Dijo que no venía por arrepentimiento, sino por gratitud. Dentro había monedas, ahorros de años. Para las chicas, murmuró. Álvaro intentó negarse, pero el hombre insistió. La anciana creía en ella, señaló a Emilia a lo lejos, y yo también creo en ella.
Cuando el jardinero se marchó, Álvaro se quedó en el porche, con el sobre en la mano. Aquel simple gesto valía más que todas las invitaciones a cenar perdidas. Subió las escaleras y le entregó el sobre a Emilia sin decir nada. Ella lo entendió enseguida. Guardó las monedas en una cajita de madera y escribió encima: primera donación genuina. La expresión de su rostro, una mezcla de alivio y orgullo silencioso, hizo que Álvaro sintiera algo indescriptible, una especie de paz que llega tras la tormenta. Esa noche durmió sin remordimientos por primera vez desde el funeral de su abuela. Llegó el primer día de clases en una clara mañana de invierno. La puerta de la mansión, que durante décadas solo había servido para recibir carruajes nobles, se abrió a 23 niñas con vestidos sencillos, cuyas manos temblaban de frío. Emilia las saludó en la puerta, una por una, llamándolas por su nombre. No hubo ceremonia, solo cariño. En la antigua sala de música, ahora llena de mesas de madera y telas coloridas, el aire olía a jabón, tiza y esperanza. Álvaro estaba de pie al fondo de la sala, observando. Cuando vio a las niñas repitiendo torpemente las primeras letras del alfabeto, sintió una punzada en el pecho. Recordó todas las veces que su abuela había dicho que la ignorancia era la forma más cruel de pobreza. Ahora tenía sentido. Emilia caminaba entre las filas, ayudando con paciencia, celebrando los pequeños logros. Ninguna tenía espejo, pero se veían reflejadas en la calma de la maestra. El sonido de las risas llenó la sala y Álvaro se dio cuenta de que era la primera vez en muchos años que la casa parecía realmente cobrar vida. Pero la ciudad reaccionó como siempre ante lo que no comprende. Al segundo día, un grupo de damas de la alta sociedad envió una carta colectiva al obispado, pidiéndoles que reconsideraran la moralidad de la iniciativa. Álvaro recibió el documento, lo leyó en silencio y luego lo clavó en la pared de la escuela, justo al lado de las clases de caligrafía. Que aprendan también a leer lo que es la intolerancia, dijo. Emilia, al ver el gesto, sonrió levemente, una sonrisa breve pero sincera. El acto provocó un escándalo. El domingo, durante la misa, el sacerdote lo mencionó por su nombre, diciendo que ciertas rebeliones acaban en la ruina. Álvaro permaneció sentado en el banco sin reaccionar, pero al salir de 1900, la iglesia, cruzando la plaza, oyó a una niña gritar su nombre con orgullo. «Soy alumna de Casa Herradura». Se giró y vio a una de las niñas ondeando la cinta azul en su muñeca. No necesitó decir nada. La vergüenza que lo había acompañado durante meses se transformó en un orgullo silencioso. Las semanas siguientes transcurrieron entre trabajo casi ininterrumpido. El salón ya no daba abasto para todos los alumnos. Tuvieron que adaptar el antiguo trastero para las clases nocturnas. Las lámparas parpadeaban sobre las mesas de costura y las risas de las chicas se mezclaban con el crepitar del fuego en la chimenea. Emilia dormía poco. Pasaba las primeras horas de la mañana repasando cuadernos y ajustando patrones con los dedos doloridos de tanto manipular tela. Álvaro insistía en que descansara, pero ella solo respondía que el descanso llegaría cuando todo funcionara. La admiraba y la temía a la vez. La fuerza que poseía parecía mayor que la suya, como si la fe de su abuela se hubiera transmitido por completo a esa mujer. Y sin embargo, tras la calma, percibía un cansancio contenido, un temblor en los gestos más sencillos. Una noche lluviosa, se le cayó un rollo de tela y se quedó mirando al suelo, inmóvil, hasta que él lo recogió. «Todo está bien», dijo con voz ronca. Pero él sabía que no era cierto. Mientras tanto, los alumnos crecían. Una de ellas, la pequeña Clara, empezó a leerles en voz alta a los demás, recordando los días en que Emilia leía a la matriarca. Álvaro observaba desde lejos conmovido. La casa, antaño llena de ecos de ostentación,
ahora resonaba con nuevas palabras: igualdad, respeto, salarios justos. Algunas madres empezaron a dejar notas de agradecimiento en la puerta, junto con cestas de fruta y flores. Otras enviaban monedas envueltas en telas, pidiendo que se usaran para el jabón de las niñas. Inesperadamente, incluso algunos comerciantes locales empezaron a ofrecer materiales. Lo que comenzó como un escándalo se convirtió poco a poco en un ejemplo. Pero cada logro también tenía un precio. Álvaro notaba en sí mismo un agotamiento que no provenía de su cuerpo, sino de la tensión constante de sostener algo que el mundo aún consideraba imposible. A veces, por la noche, se sentaba en el viejo jardín y pensaba en su abuela, intentando imaginar si ella también había sentido esa soledad, la soledad de quien elige el camino correcto demasiado pronto. El siguiente golpe llegó con sello oficial. Una mañana nublada, un mensajero entregó un documento judicial. Su prima había interpuesto una demanda formal para anular el testamento. Alegaba influencia indebida y apropiación indebida de bienes familiares. Las palabras, frías y calculadas, dolieron como una bofetada. Álvaro leyó la demanda completa de pie en su despacho. Sintió que la sangre le hervía, pero reprimió el impulso de reaccionar. Llamó a Emilia y le mostró el documento. Ella simplemente leyó las líneas y dijo: «Entonces tendremos que demostrar lo que ya hemos vivido». La sencillez con la que afrontó el problema lo desconcertó. No había miedo, solo resignación. Aún así, vio el peso de la humillación en sus ojos. En los días siguientes llegaron periodistas, curiosos y vecinos que fingían interés. La puerta, que antes simbolizaba la bienvenida, se convirtió en una frontera. Álvaro decidió cerrar las puertas al público hasta que se resolviera el caso. La escuela siguió funcionando, pero en un ambiente tenso. Algunas madres retiraron a sus hijas por temor a represalias. Otras insistieron en quedarse, diciendo que no abandonarían a quienes les habían enseñado a construir lo suyo. Esta lealtad popular fue lo que los sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. La vista judicial estaba prevista para finales de mes en el Registro Civil de Madrid. Aquel día, la sala estaba abarrotada. Curiosos, periodistas, funcionarios judiciales, parientes lejanos, todos a la espera de un escándalo. La prima entró con aire triunfal, vestida de negro, acompañada de dos abogados. Emilia llevaba discretamente el costurero, el mismo donde se guardaban las notas de la matriarca. Álvaro caminaba a su lado, en silencio. El notario, un viejo conocido, se ajustó las gafas y comenzó a leer los documentos. Con cada acusación, manipulación emocional, usurpación de bienes, conducta inmoral, Álvaro sentía cómo la rabia contenida le hervía por dentro. Cuando el juez cedió la palabra a la defensa, Emilia no habló. Simplemente abrió la caja y retiró el forro rasgado, dejando al descubierto el compartimento secreto donde se guardaban las notas originales y los informes médicos firmados por los médicos de su abuela. La sala quedó en absoluto silencio. El juez leyó cada documento, reconoció las firmas y levantó la vista. Todo es auténtico. En ese momento, Álvaro se puso de pie y dijo lo que había guardado silencio desde el primer día, que había sido cómplice del silencio por cobardía, que había permitido injusticias en nombre del honor y que, si tenía que perderlo todo, prefería perderlo con la verdad. Lo que siguió no fueron aplausos, sino algo más profundo: respeto. El veredicto se dictó al atardecer, cuando la luz del sol se filtraba por las ventanas del registro civil con ese tono dorado que precede al frío. El juez declaró válido el testamento en su totalidad y aprobó la creación de la Escuela de Formación Profesional bajo la tutela de Emilia Duarte, con Álvaro de Cañizares a cargo de conseguir los recursos necesarios. La prima se quedó inmóvil unos segundos, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies.
Luego se levantó bruscamente y se marchó, sin mirar atrás. El portazo resonó por el pasillo como una liberación. Emilia permaneció allí, aún incrédula, hasta que el juez le tendió la mano y dijo: «No toda la justicia necesita toga para existir, señora». Álvaro observó la escena en silencio, con un nudo en la garganta. No era una victoria, era una reparación. Afuera, algunos curiosos comenzaron a aplaudir, pero él les pidió que pararan. «No es un espectáculo», murmuró. Se marcharon juntos, caminando lentamente por la callejuela, sin escolta ni carruaje. La ciudad parecía más ligera, como si hubiera exhalado el aire que había estado conteniendo durante años. En los días siguientes, lo que antes era un rumor se convirtió en noticia de primera plana. Los periódicos que la habían difamado ahora elogiaban la decisión como un ejemplo de progreso moral. Algunos elogios eran interesados, pero otras, expresiones sinceras, provenían de gente común. Las mujeres comenzaron a llamar a la puerta de la escuela con flores, notas y donaciones. Emilia lo recibía todo con la misma calma, agradeciéndolo sin vanidad. Álvaro, por su parte, comenzó a reorganizar las propiedades bajo nuevas cláusulas. Estableció un salario fijo, vivienda y derechos para todos los empleados. Fue criticado, por supuesto, pero no se acobardó. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, encontró el viejo cuaderno de su abuela y escribió en las últimas páginas: «La verdadera herencia es reparar lo que se omitió». Cerró el cuaderno, lo colocó en el estante y contempló el fuego de la chimenea. La casa, que una vez le había causado vergüenza, ahora le daba sentido. Y aunque sabía que las huellas del pasado nunca desaparecerían, por fin podía respirar sin el peso del nombre. Con el tiempo, la escuela Casa Herradura se convirtió en un referente. Las niñas llegaban de otros pueblos, traídas por familiares o recomendadas por sacerdotes jóvenes que veían en la iniciativa un ejemplo de fe práctica. El patio, antes silencioso, ahora rebosaba de voces y pasos. Emilia lo organizaba todo con una libreta de tapa azul, del mismo tono que la cinta que aún llevaba en la muñeca. Anotaba gastos, horarios, progresos en la lectura. Álvaro la ayudaba con las facturas y las compras, pero ya no se veía a sí mismo como su protector. Era un compañero en un proyecto que lo había transformado por dentro. A veces, simplemente observaba a las niñas coser o leer, y el sonido de sus risas llenaba el espacio como ninguna música de salón lo había hecho jamás. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, él y Emilia recorrían los pasillos, comprobando que las lámparas estuvieran encendidas. Hablaban poco. Era un silencio ligero, el de quienes ya no necesitaban dar explicaciones. 3 años después, el cambio era evidente incluso para quienes antes se habían burlado de ellos. Las ferias de jardinería empezaron a atraer a gente de todos los barrios, interesada en las piezas elaboradas por los alumnos. Los productos llevaban una discreta marca, una cinta azul bordada en una esquina, símbolo de la dignidad recuperada. El hermano de Emilia, ya maestro titulado, daba clases de lectura a los chicos del barrio y el propio Álvaro creó un fondo de becas para apoyar a jóvenes de familias humildes. Seguía viviendo en la mansión, pero el ambiente ya no era el mismo. Las paredes, antaño adornadas con retratos de orgullosos antepasados, ahora lucían pinturas de los propios alumnos, campos, pájaros, retratos de manos cosiendo. Una tarde, mientras paseaba por el patio, Álvaro oyó a una de las chicas explicarle a un visitante que allí se aprende no solo a coser, sino a ser vista. Se detuvo un instante, sintiendo una inesperada calidez en el pecho. Comprendió que el legado de su abuela había cumplido su promesa, devolver la dignidad donde antes reinaba el silencio. A pesar de sus logros, no todo se había calmado en el interior de Álvaro.
A veces, en las noches más tranquilas, se despertaba con el corazón acelerado y la sensación de seguir oyendo las voces del pasado, las mismas voces que le habían enseñado a confundir la rigidez con el honor. Tardó en comprender que esas voces ya no tenían poder, que el peso provenía únicamente del recuerdo. En esos momentos bajaba al jardín, encendía una lámpara y observaba el reflejo de los naranjos en la pared. Pensaba en cómo había empezado todo: el pasillo frío, la maleta de Emilia, el sello del testamento. Recordaba cada detalle como si hubiera ocurrido ayer, y, al pensar en ello, lo invadía una extraña gratitud, porque fue aquel día, el más incómodo de todos, cuando empezó a reconocerse a sí mismo. La vergüenza se había convertido en su brújula, la soledad en su fundamento, la casa en su espejo. Emilia también cargaba con sus sombras, pero de otra índole. A veces se quedaba largos minutos junto a la ventana, observando a las niñas reír en el patio, y un brillo melancólico cruzaba sus ojos. No era tristeza, sino el cansancio de quien había vivido muchas vidas en una. Desde la muerte de la matriarca no había vuelto a salir de Madrid. No tenía ni tiempo ni ganas. Sentía que pertenecía a esa casa, pero no que estaba prisionera de ella. Sabía que algún día todo seguiría su curso y que el apellido Herradura tendría que valerse por sí mismo, sostenido por las generaciones venideras. En esos momentos, Álvaro notaba su silencio y lo respetaba. Comprendía que no toda la paz es ruidosa. Una noche la encontró sentada en el banco del patio, cosiendo un pañuelo con las iniciales EDC. ¿Para quién es?, preguntó. Ella sonrió sin levantar la vista. «Para que, cuando me vaya, alguien recuerde que viví aquí». Él no respondió. Se limitó a observar cómo la aguja subía y bajaba, marcando la tela como si registrara el tiempo. Los años siguientes transcurrieron como un viento que cambia de dirección sin previo aviso. La escuela creció, obtuvo el reconocimiento del gobierno local e incluso una placa oficial en la entrada. Pero la rutina, a pesar de su discreta gloria, seguía siendo sencilla. Emilia envejeció lentamente y su rostro adquirió finas arrugas que no borraban su dulzura. Su hermano, ahora profesor a tiempo completo, ayudaba con las clases y se encargaba de la contabilidad. Álvaro, con el pelo empezando a encanecer, mantenía su disciplina habitual, pero ahora ésta tenía un propósito. Cada día, al amanecer, recorría el mismo camino hasta la puerta, la abría con sus propias manos y esperaba a ver llegar a las primeras niñas. Era un ritual que le recordaba dónde había empezado todo. A veces encontraba notas en las puertas, mensajes de antiguas alumnas, madres agradecidas, personas a las que nunca había conocido, pero que sabían lo que significaba la cinta azul. Guardaba cada una en una caja de madera, sin orden ni concierto, solo para recordar que los pequeños cambios son los que perduran. Con el paso de los inviernos, Emilia empezó a enfermar. Al principio nada grave, una leve tos, piernas cansadas, una fiebre intermitente. Se negaba a parar. Decía que el cuerpo envejece, pero el deber no. Álvaro intentó convencerla de que descansara, pero ella se rió y respondió: «La escuela me necesita más que yo dormir». Incluso cuando el médico le advirtió que sus pulmones ya no soportarían el frío del patio, insistió en dar clase. Las chicas notaron la diferencia. Empezaron a escribir notas cariñosas, a esconder flores entre sus libros, a traer pañuelos bordados con la cinta azul. Era como si, inconscientemente, ya se estuvieran preparando para una despedida. Álvaro lo notó y guardó silencio. Sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos, pero no tenía el valor de hablar de ello. Lo que existía entre ellos era una especie de profundo respeto, imposible de definir, algo que el amor podría explicar, pero que nunca necesitó ser expresado. Aquel invierno, Madrid
amaneció envuelta en una densa niebla. El frío parecía calar hasta los huesos. Álvaro despertó con el discreto sonido de la tos de Emilia, que venía del piso de arriba. Subió las escaleras despacio, llevando una tetera con agua caliente. Al abrir la puerta, la vio sentada en el sillón, envuelta en un chal azul, el mismo que llevaba desde primero de primaria. ¿Estás peor?, preguntó. Ella negó con la cabeza, pero su mirada delataba lo contrario. En la mesilla de noche había un pañuelo bordado con las iniciales de la matriarca, como para recordar el origen de todo. Se sentó a su lado y guardó silencio. El reloj avanzaba lentamente y el tic-tac de las manecillas parecía acompañar su respiración superficial. Cuando Emilia se durmió, contempló su rostro sereno y pensó en todo lo que aquella mujer había hecho sin pedir nada a cambio. Por primera vez, Álvaro se dio cuenta de que ya no temía a la muerte, solo al olvido. En los días siguientes, su estado empeoró. Dejó de ir al colegio y las chicas, apenadas, se turnaban para llevarle flores y cartas. Su hermano, agotado, intentaba mantener la rutina escolar, pero en toda la casa reinaba un silencio sepulcral. Álvaro empezó a dormir en la silla junto a su cama, temiendo que cualquier ausencia fuera la última. Y, en un amanecer silencioso, el sonido que lo despertó no fue su tos, sino el de su ausencia. Emilia se fue en paz, con las manos sobre el pecho y la cinta azul aún atada a la muñeca. Álvaro le tomó la mano durante largo rato, hasta que el sol salió e inundó la habitación. No lloró de inmediato. El dolor llegó poco a poco, como el frío que se filtra por las grietas. La casa permaneció en silencio durante días. Las chicas caminaban en silencio. El hermano de Emilia lloraba escondido en el patio e incluso los naranjos parecían haber dejado de florecer. Fue el jardinero quien tuvo la idea de dejar la cinta azul atada a la puerta y así nació el símbolo que más tarde se extendería por toda la ciudad. El funeral tuvo lugar en el jardín de la escuela bajo los naranjos que ella había cuidado con tanto esmero. Álvaro insistió en que fuera sencillo, sin discursos ni coronas ostentosas. Acudieron las chicas, antiguas alumnas, vecinas, gente que ni siquiera se había atrevido a entrar en la casa. Cada una trajo algo pequeño, un trozo de tela, una flor, una cinta azul. El sacerdote, mayor y con semblante cansado, simplemente dijo que algunas vidas predican el evangelio sin necesidad de altar. Álvaro permaneció en silencio todo el tiempo, pero llevaba en el bolsillo el pañuelo bordado con las iniciales de Emilia. Cuando todos se marcharon, se arrodilló y dijo lo que nunca se había atrevido a decir en vida, que ella le había enseñado más sobre la fe que todos los sermones que había escuchado. Esa noche, la puerta permaneció abierta como ella había deseado. Las lámparas iluminaban el camino hacia la sencilla tumba y el viento mecía las cintas azules atadas por las alumnas. La casa no parecía estar de luto, sino en vigilia. En los meses siguientes, la escuela continuó. Las niñas regresaron a clases, ahora dirigidas por el hermano de Emilia, y Álvaro se hizo cargo de la administración con una dedicación casi obsesiva. Mandó instalar una pequeña placa de bronce en el patio que simplemente decía: «Aquí, la dignidad reposa donde antes era ignorada». La frase, tomada del testamento de la matriarca, sonaba ahora como una profecía cumplida. Gradualmente, el nombre de Emilia comenzó a pronunciarse con respeto, incluso por aquellos que antes la habían despreciado. El periódico local publicó un artículo que la llamaba «La mujer que cosió justicia». Álvaro guardó el recorte y lo colocó en la caja de costura junto con las viejas notas y la cinta del funeral. Con cada nueva generación de alumnas se aseguraba de mostrarles la caja diciendo: «Nada de esto existiría sin ella». Y al ver el brillo en los ojos de las niñas, sentía que, de alguna manera, Emilia seguía allí,
presente en las voces, en las agujas, en las cintas que ondeaban al viento. Los años transcurrieron en silencio, como si no quisieran interrumpir algo sagrado. Álvaro envejeció dentro de la casa, rodeado de recuerdos y voces que ya no existían, pero que aún parecían recorrer los pasillos. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón, y pasaba las mañanas revisando expedientes escolares. A veces reía para sí mismo al ver los garabatos de chicas de otras generaciones. Corazones, flores, pequeños mensajes escondidos en cuadernos. El hermano de Emilia envejeció a su lado y ambos se convirtieron en figuras casi míticas del barrio. El hombre del traje gastado y la maestra de voz serena que mantenía viva la escuela de la mujer a la que todos llamaban la del cinta azul. Los alumnos más jóvenes no le llamaban señor, sino don Álvaro, con cariño y respeto. Rara vez contaba historias, pero siempre repetía la misma frase. Una casa solo es grande cuando acoge. Eso era todo lo que necesitaba decir. Una tarde de primavera salió al jardín y notó que los naranjos estaban cubiertos de flores. La fragancia le recordó la mañana en que todo comenzó, hacía tantos años, cuando Emilia fue despedida bajo ese mismo cielo. Se sentó en el banco de piedra y observó a las niñas jugar con sus cintas azules en las muñecas. El sonido de sus risas parecía el mismo de antes, pero había algo nuevo. Sintió paz. No la paz de quien ha olvidado, sino la paz de quien por fin comprende. Sacó del bolsillo el pañuelo de Emilia, ya amarillento por el paso del tiempo, y lo dejó en el banco. Todo salió como debía, murmuró. Al anochecer, regresó lentamente a su habitación y se durmió sin dolor, arrullado por el lejano canto de las alumnas. Cuando el hermano de Emilia fue a buscarlo a la mañana siguiente, lo encontró sereno, con el rostro tranquilo y el pañuelo azul sobre el pecho, como el sello de una misión cumplida. Con el paso de los años, la casa Escuela Herradura se convirtió en un lugar vibrante de la ciudad. El jardín, ahora abierto al público, acogía ferias, lecturas y talleres de manualidades. Los niños corrían entre los naranjos y el aroma de las flores se mezclaba con el sonido de las máquinas de coser. La antigua mansión dejó de ser recordada como un símbolo de poder. Se la recordaba como el lugar donde alguien decidió corregir lo que estaba mal. En la puerta permanecía la cinta azul, renovada cada estación por manos anónimas. Decían que quien la tocaba antes de un día importante llevaba consigo un poco del valor de Emilia. Y en cierto modo era verdad. Las historias más sencillas, cuando nacen de la verdad, nunca desaparecen. Una mañana, muchos años después, una joven maestra mostró a sus alumnos un viejo libro que había encontrado en el desván. Dentro, una nota manuscrita decía: para que la dignidad no necesite apellido. Nadie sabía quién la había escrito, quizá Emilia, quizá Álvaro, quizá ambos. La nota fue enmarcada y colgada sobre la puerta principal, y allí permaneció, iluminada por el sol matutino madrileño, recordando a todos que el patrimonio no es lo que se guarda, sino lo que se preserva. La casa, antaño refugio de unos pocos, se convirtió en cobijo de muchos. Y aunque el tiempo sigue llevándose nombres, retratos y recuerdos, algunas cosas permanecen. El aroma de las naranjas en el aire, el sonido de las niñas aprendiendo a leer y la cinta azul ondeando al viento, prueba silenciosa de que, un día, la justicia eligió morar allí. Al final, no fue la voluntad lo que transformó esa casa, sino las manos que cosieron dignidad donde antes reinaba el silencio. Emilia y Álvaro demostraron que la verdadera herencia no es lo que se posee, sino lo que se repara. ¿Y tú, qué dejarías si tuvieras la oportunidad de reescribir tu propio legado? Dale a me gusta al video, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con alguien que aún cree que la justicia
es una palabra olvidada. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.